Que si la música es responsable de lo que soy hoy en día, definitivamente sí. Yo he estado vinculado con la música desde los 3 años de edad. De hecho, comencé a estudiar en un colegio musical a los 3 años y desde entonces siempre estuve vinculado con los instrumentos, las orquestas, pertenecí a una coral. Luego estudié publicidad, he hecho otras cosas, pero siempre he estado vinculado a la música. Un buen día me tropecé con un cassette de Sentimiento Muerto, que digamos es mi primera influencia musical. Veía todo este movimiento, toda esta energía, toda esta movida de chamos como algo que estaba al alcance, porque bueno, eran chamos como yo y que estaban generando una movida underground importante. Ellos a punta de rayar paredes, de cassette piratas y de todo esto y de hacer conciertos en casa, lograron generar, yo creo que lo que es el piso de lo que es la música rock y afines del rock hoy en día. Al final de Sentimiento Muerto, cuando ellos se separan, nace Dermis Tattoo con 3 de sus integrantes. Se formó y salió a la calle al mismo momento que yo saqué La Muy Bestia Pop, que era mi primer proyecto musical. Todo eso fue como el principio de toda una gran movida que hubo en los 90 bien interesante. Ese proyecto estuvo alimentado de muchísimas influencias diferentes, que iban desde la salsa brava, la música industrial, el hip hop. Y entonces empezamos a descubrir y a conocer bandas que se volvieron como símbolos o íconos referenciales. Lo que hacíamos era escuchar música todo el tiempo y estar buscando información. Uno de estos casos puede ser Nine Inch Nails. Una de las bandas que a mí en lo particular, y yo creo que a los miembros que tocaban conmigo en La Muy Bestia Pop, más nos influenció. Ellos aparecieron con un disco llamado Pretty Hate Machine. Ellos mezclaban la música industrial con el hip hop, con el punk, y eso empezó a dar pie a todo un movimiento junto a otras bandas en los 90. Y bueno, no solo todo ese concepto musical, sino las portadas de los discos, las puestas en escena, los videos, la sonoridad, todo eso marcó demasiado dentro de nuestro trabajo. Y bueno, en esos mismos años apareció Beck con su primer mega hit, Loser. Un artista súper ecléctico que mezcla muchísimos géneros. Una anécdota interesante de este disco, que eso también me pareció un paso súper vanguardista. Su primer disco, Mellow Gold, fue grabado en un aparato de 4 tracks en el garaje de su casa, y masterizarla y lanzarla. Y fue, bueno, un batacazo. Eso me empezó a abrir también la fibra de melómano, de liberarme un poco de los prejuicios
que venía de chamo de escuchar solamente bandas punk. De alguna manera empecé a introducirme en la música electrónica, Chemical Brothers, hubo toda una movida súper interesante. También yo podría mencionar bandas como Prodigy. Yo creo que eso fue lo que empezó a darnos más norte y a mí también de lo rico que era mezclar músicas y estilos diferentes. Y ya en su disco del 94, Music for Gilded Generation, ellos empezaron como a agregar elementos del punk y del rock. Luego vino el disco Fat of the Land y ellos empezaron a introducir baterías y guitarras y tener una actitud mucho más punk, a distorsionar las baterías, a distorsionar los instrumentos electrónicos. Empezaron a transformarse más como en una banda punk electrónica, con unos MCs en vivo que se encargan un poco de animar y de levantar al público. De Prodigy yo puedo resaltar, por ejemplo, un video que, digamos, no es de esa época. El video se llama Warning. Quédense acá, que a continuación vamos a seguir explorando y buscando bandas y géneros que han sido de gran influencia en mi carrera y a lo largo de mi vida. La década de los 90 estuvo llena de influencias diferentes para mí. Podríamos hablar de dos grandes corrientes, como lo fueron el hip hop y el trip hop. El trip hop aparece en Inglaterra en el año 94 o se afianza con la salida del disco Dummy de Portishead. Que venía directo del hip hop como estructura, usando loops y beats de hip hop lentos, lo frenaron aún más y digamos que no tenía MCs o raperos, sino que empezaron a incluirle mucha más musicalidad, elementos del jazz, de un uso súper innovador del sampler y de los loops y de los efectos, y mismo del DJ con los scratch. Ese disco marcó como un antes y un después. Y lo que le da cierre y lo que le termina de dar carácter a este movimiento es el disco Mezzanine de Massive Attack, con su video Teardrop, que aparte el video es impresionante. Hay un video Karma Coma que está inspirado en la película de Stanley Kubrick, El Resplandor. Es un disco que yo todavía lo escucho hoy en día y me sigue sonando innovador. Otras bandas como Morshiva, que son como las bandas pioneras de este movimiento.
Eso por un lado estaba surgiendo en Inglaterra, pero igual así influencia de nosotros, eso venía del hip hop, los Beastie Boys de Nueva York, que venían desde antes, desde finales de los 80, pero digamos que con su disco Check Your Head del año 91, con su tema What You Want. Venían del movimiento punk, decidieron lanzarse al hip hop, pero mantenían una actitud super punk, nunca dejaron de usar los instrumentos, empezaron a hacer crossovers y a partir de ahí en los siguientes discos fueron como haciéndose mejores músicos y agregar elementos del reggae o de la música chill out, se transformaron en un ícono. A pesar de ser blancos y judíos de Nueva York, ellos lograron ganarse el respeto del público negro, del hip hop. Los Beastie Boys, bueno, para mí representan en lo muy personal la banda más importante de hip hop en mi vida. Y bueno, también los 90 estuvo lleno, como había dicho antes, de muchísimas mezclas, de crossovers de género, y apareció Daft Punk. Okay, thanks, Benny. Yeah, take it easy. El primer disco, Homework, de Daft Punk del 97, es un disco, aunque mucha gente no lo cree, hecho con bajo presupuesto, pero fue un disco con una carga conceptual súper importante y de hecho que Daft Punk genera todo lo que es el movimiento del house y de la música electrónica de Francia, vienen a partir justo de ese disco. El videoclip fue lanzado con un video promocional del director Michel Gondry, que hoy en día es un cineasta y un director súper reconocido. El video es hasta un tributo como a Thriller de Michael Jackson, donde se mezclan diferentes tipos de bailarines haciendo coreografías. Y es como unas coreografías hechas con cortes de cámara y edición solamente, pero en ese momento trabajando con pocos recursos y con un buen director, lograron hacer este video que marcó una pauta para muchísimas generaciones de videoclips que vinieron de ahí en adelante. Quédense acá porque en la próxima parte cambiamos de siglo. Vamos a pasar de la década de los 90 al año 2000 y bueno, vamos a hablar un poco de toda esta nueva era del rock y de la música electrónica y toda su fusión. Vale. En el año 2000 el rock toma como un renacimiento o se reinventa. Podría mencionar bandas como Queens of the Stone Age. Una banda que no fue tan conocida en los años 90,
le volvió a dar un suelo súper fuerte al rock and roll. Porque esto viene siendo como todo el movimiento post-Nirvana de los 90. Parte del disco estuvo apoyado por unos videos increíbles. Que si la música es responsable de lo que soy hoy en día, definitivamente sí. Yo he estado vinculado con la música desde los 3 años de edad. De hecho, comencé a estudiar en un colegio musical a los 3 años y desde entonces siempre estuve vinculado con los instrumentos, las orquestas, pertenecí a una coral. Luego estudié publicidad, he hecho otras cosas, pero siempre he estado vinculado a la música. Un buen día me tropecé con un cassette de Sentimiento Muerto, que digamos es mi primera influencia musical. Veía todo este movimiento, toda esta energía, toda esta movida de chamos como algo que estaba al alcance, porque bueno, eran chamos como yo y que estaban generando una movida underground importante. Ellos a punta de rayar paredes, de cassette piratas y de todo esto y de hacer conciertos en casa, lograron generar, yo creo que lo que es el piso de lo que es la música rock y afines del rock hoy en día. Al final de Sentimiento Muerto, cuando ellos se separan, nace Dermis Tattoo con 3 de sus integrantes. Se formó y salió a la calle al mismo momento que yo saqué La Muy Bestia Pop, que era mi primer proyecto musical. Todo eso fue como el principio de toda una gran movida que hubo en los 90 bien interesante. Ese proyecto estuvo alimentado de muchísimas influencias diferentes, que iban desde la salsa brava, la música industrial, el hip hop. Y entonces empezamos a descubrir y a conocer bandas que se volvieron como símbolos o íconos referenciales. Lo que hacíamos era escuchar música todo el tiempo y estar buscando información. Uno de estos casos puede ser Nine Inch Nails. Una de las bandas que a mí en lo particular, y yo creo que a los miembros que tocaban conmigo en La Muy Bestia Pop, más nos influenció. Ellos aparecieron con un disco llamado Pretty Hate Machine. Ellos mezclaban la música industrial con el hip hop, con el punk, y eso empezó a dar pie a todo un movimiento junto a otras bandas en los 90. Y bueno, no solo todo ese concepto musical, sino las portadas de los discos, las puestas en escena, los videos, la sonoridad, todo eso marcó demasiado dentro de nuestro trabajo. Y bueno, en esos mismos años apareció Beck con su primer mega hit, Loser.
como un artista súper ecléctico que mezcla muchísimos géneros. Una anécdota interesante de este disco, eso también me pareció un paso súper vanguardista. Su primer disco, Mellow Gold, fue grabado en un aparato de 4 tracks en el garaje de su casa, y masterizarla y lanzarla. Y fue, bueno, un batacazo. Eso me empezó a abrir también la fibra de melómano, de liberarme un poco de los prejuicios que venía de chamo de escuchar solamente bandas punk. De alguna manera empecé a introducirme en la música electrónica, Chemical Brothers, hubo toda una movida súper interesante. También yo podría mencionar bandas como Prodigy. Yo creo que eso fue lo que empezó a darnos más norte, y a mí también de lo rico que era mezclar músicas y estilos diferentes. Y ya en su disco del 94, Music for Gilded Generation, ellos empezaron como a agregar elementos del punk y del rock. Luego vino el disco Fat of the Land, y ellos empezaron a introducir baterías y guitarras y tener una actitud mucho más punk, a distorsionar las baterías, a distorsionar los instrumentos electrónicos. Empezaron a transformarse más como en una banda punk electrónica, con unos MCs en vivo que se encargan un poco de animar y de levantar al público. De Prodigy yo puedo resaltar, por ejemplo, un video que, digamos, no es de esa época. El video se llama Warning. Quédense acá, que a continuación vamos a seguir explorando y buscando bandas y géneros que han sido de gran influencia en mi carrera y a lo largo de mi vida. La década de los 90 estuvo llena de influencias diferentes para mí. Podríamos hablar de dos grandes corrientes, como lo fueron el hip hop y el trip hop. El trip hop aparece en Inglaterra en el año 94, o se afianza con la salida del disco Dummy de Portishead. Que venía directo del hip hop como estructura, usando loops y beats de hip hop lentos. Lo frenaron aún más y digamos que no tenía MCs o raperos, sino que empezaron a incluirle mucha más musicalidad, elementos del jazz, de un uso súper innovador del sampler y de los loops y de los efectos, y mismo del DJ con los scratch. Ese disco marcó como un antes y un después. Y lo que le da cierre y lo que le termina de dar carácter a este movimiento es el disco Mezzanine de Massive Attack, con su video Teardrop, que aparte el video es impresionante. Hay un video, Karma Coma, que está inspirado en la película de Stanley Kubrick, El Resplandor.
es un disco que yo todavía lo escucho hoy en día y me sigue sonando innovador. Otras bandas como Morshiva, que son como las bandas pioneras de este movimiento. Eso por un lado estaba surgiendo en Inglaterra, pero igual así influencia de nosotros, eso venía del hip hop, los Beastie Boys de Nueva York, que venían desde antes, desde finales de los 80, pero digamos que con su disco Check Your Head del año 91, con su tema What You Want. Venían del movimiento punk, decidieron lanzarse al hip hop, pero mantenían una actitud super punk, nunca dejaron de usar los instrumentos, empezaron a hacer crossovers y a partir de ahí en los siguientes discos fueron como haciéndose mejores músicos y agregar elementos del reggae o de la música chill out. Se transformaron en un ícono, a pesar de ser blancos y judíos de Nueva York, ellos lograron ganarse el respeto del público negro, del hip hop. Los Beastie Boys, bueno, para mí representan en lo muy personal la banda más importante de hip hop en mi vida. Y bueno, también los 90 estuvo lleno, como había dicho antes, de muchísima mezcla, de crossovers de género, y apareció Daft Punk. Okay, thanks, Benny. Look, man, take it easy. El primer disco, Homework, de Daft Punk del 97, es un disco, aunque mucha gente no lo cree, hecho con bajo presupuesto, pero fue un disco con una carga conceptual súper importante, y de hecho que Daft Punk genera todo lo que es el movimiento del house y de la música electrónica de Francia, vienen a partir justo de ese disco. El videoclip fue lanzado con un video promocional del director Michel Gondry, que hoy en día es un cineasta y un director súper reconocido. El video es hasta un tributo como a Thriller de Michael Jackson, donde se mezclan diferentes tipos de bailarines haciendo coreografías. Y es como unas coreografías hechas con cortes de cámara y edición solamente, pero en ese momento, trabajando con pocos recursos y con un buen director, lograron hacer este video que marcó una pauta para muchísimas generaciones de videoclips que vinieron de ahí en adelante. Quédense acá porque en la próxima parte cambiamos de siglo. Vamos a pasar de la década de los 90 al año 2000 y bueno, vamos a hablar un poco de toda esta nueva era del rock y de la música electrónica y toda su fusión. Vale.
año 2000 el rock toma como un renacimiento o se reinventa. Podría mencionar bandas como Queens of the Stone Age. Una banda que no fue tan conocida en los años 90, le volvió a dar un suelo súper fuerte al rock and roll. Porque esto viene siendo como todo el movimiento post-Nirvana de los 90. Parte del disco estuvo apoyado por unos videos increíbles.